Cuando el Papa Francisco mencionó la temible advertencia de Nuestra Señora, pocos imaginaron que la estaríamos presenciando tan de cerca. Las apariciones de Akite, en Japón, en 1973, transmitieron un mensaje cuyas resonancias son palpables hoy en día, una advertencia sombría sobre los tiempos difíciles que estamos atravesando. Se podría pensar que las revelaciones de hace décadas no podrían concretarse ahora, pero los signos se están volviendo cada vez más evidentes. Y las profecías, aunque inquietantes, nos invitan a una conversión urgente. Pero, ¿qué impacto tienen realmente estas advertencias en nuestra vida actual? Sumérgete en las palabras dirigidas a la hermana Agnes Sasagava para entender lo que Nuestra Señora quería decir con el castigo inminente y la pérdida de fe dentro de la Iglesia. Los desafíos espirituales que enfrentamos hoy parecen ser el cumplimiento de estas profecías. Los eventos globales, las crisis de fe y las divisiones dentro de la Iglesia Católica no son más que la parte visible del iceberg. Frente a la realización de estas profecías, es momento de reflexionar, orar y actuar antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué revela, entonces, este mensaje escondido bajo la superficie de nuestra realidad actual? Imagina una pequeña ciudad japonesa donde una estatua de madera de la Virgen María comienza a llorar. Este fenómeno, ocurrido en Akite en 1973, no es una simple leyenda. La hermana Agnes Sasagava, una religiosa dedicada, fue la primera en ser testigo de este milagro. No solo vio las lágrimas, sino que también recibió mensajes profundos de la Virgen, centrados en la fe y la oración. Y eso no es todo, estos eventos vinieron acompañados de milagros tangibles, como la curación de su sordera. ¿Cuál es, entonces, el verdadero sentido de estos signos divinos? La Iglesia, aunque cautelosa ante las apariciones, reconoció a Akite como un evento auténtico tras una investigación exhaustiva. Los mensajes recibidos por la hermana Agnes eran claros, llamando a una conversión y oración urgentes. Estas palabras, pronunciadas hace décadas, siguen resonando hoy en día, recordándonos que la fe es una llama viva que debe ser mantenida cada día. Pero, ¿cómo se conectan estas revelaciones históricas con nuestra situación espiritual contemporánea? Lo que ocurrió en Akite no fue un caso aislado, fue un llamado mundial para reevaluar nuestra vida espiritual. Las lágrimas de la Virgen, una madre preocupada, eran una señal para la humanidad. Pero, ¿hemos comprendido realmente este mensaje? ¿Y cómo encaja en el contexto de los trastornos espirituales y sociales que vivimos hoy? Este capítulo de la historia está lleno de matices espirituales e históricos, subrayando la importancia de este evento. ¿Cómo influyen estos aspectos espirituales en nuestra vida cotidiana? Los años 70 fueron una época de grandes transformaciones, no solo a nivel político y social, sino también en el ámbito espiritual. La Iglesia Católica enfrentaba desafíos importantes, cambios litúrgicos, creciente secularización y crisis de fe. Esta época estuvo marcada por una búsqueda desesperada de respuestas en medio de la confusión, mientras la sociedad se alejaba cada vez más de los valores cristianos. El mensaje de Akite llegó como una advertencia, un llamado a regresar a la fe en tiempos de incertidumbre. ¿Cómo resuena este mensaje en nuestro contexto actual? Imagina vivir en una época donde las tradiciones ancestrales se cuestionaban constantemente, y lo que antes era sagrado parecía perder su relevancia. Las apariciones de Akite ocurrieron precisamente en este clima de desconexión espiritual. El mensaje de la Virgen María, centrado en la oración y la penitencia, apareció como una respuesta directa a esta crisis, recordándonos que, incluso en medio del caos, la fe en Jesucristo sigue siendo nuestro ancla. ¿Qué enseñanzas debemos extraer de esta respuesta divina? La historia de Akite nos impulsa a examinar cómo los movimientos sociales y culturales han influido en la vida espiritual de los cristianos. Es un recordatorio de que, frente a la crisis, la fe no debe ser abandonada, sino fortalecida. Esta aparición se ha convertido en un faro en la oscuridad, guiando a los perdidos hacia la luz del Evangelio. ¿Cómo se desarrollan estos mensajes de esperanza y advertencia? Nos lleva a explorar más a fondo las profecías reveladas en Akite.
Los mensajes que la hermana Agnès Sasagava recibió de la Virgen María en Akite son un llamado urgente a la conversión y a la oración. La Virgen advirtió que la humanidad se estaba alejando de Dios, sumergiéndose en una marea de maldad y corrupción. Sus palabras no eran de condena, sino las de una madre preocupada, viendo a sus hijos encaminándose hacia la autodestrucción. El mensaje era claro: solo a través de la oración y la penitencia sería posible evitar un gran castigo que amenazaba al mundo. Pero, ¿cómo podemos interpretar estas advertencias hoy en día? La profecía de Akite no fue solo una advertencia, sino un llamado a la acción. Hablaba de un futuro sombrío, donde la fe sería puesta a prueba hasta sus límites, y quienes se mantuvieran firmes serían escasos. Este gran castigo, según la Virgen, podría evitarse si las personas se volvían hacia Dios, redescubriendo la importancia de la espiritualidad y la vida devocional. Es como si Akite resonara con las palabras de Jesucristo en el Evangelio, donde constantemente llama a sus discípulos a la vigilancia espiritual. ¿Qué implicaciones tiene esto para nuestra vida espiritual actual? Es crucial reflexionar sobre cómo estas profecías nos afectan directamente. En un mundo donde la religión a menudo queda relegada, las palabras de la Virgen en Akite nos desafían a reconsiderar nuestras prioridades. Nos invitan a mirar el futuro con seriedad, pero también con esperanza, sabiendo que aún es posible cambiar. Pero antes de comprender completamente qué significa este gran castigo, debemos explorar en profundidad lo que se ha revelado, especialmente en términos de sus dimensiones espirituales y materiales. ¿Qué descubrimientos podrían surgir de esta exploración? Las profecías de Akite no solo advertían sobre un gran castigo material, sino también sobre una crisis espiritual que precedería a este evento. La Virgen María destacó que la pérdida de fe y la decadencia moral serían los primeros signos de este castigo, que afectaría no solo al mundo, sino también a la propia Iglesia. Imagina un escenario donde las divisiones internas, la corrupción y la falta de fervor espiritual debilitan la fuerza de la Iglesia, minando la fe de millones de personas. Este tipo de castigo, invisible a los ojos, puede ser el más devastador, ya que corroe el alma desde adentro. ¿Cómo podemos protegernos de esta amenaza invisible? El castigo material, por su parte, fue descrito como una consecuencia inevitable si la humanidad no se arrepentía. La Virgen habló de desastres naturales y tribulaciones que sacudirían la tierra, recordando que la oración, la alabanza y la adoración son nuestras únicas defensas contra estos eventos catastróficos. Para quienes viven el cristianismo de manera intensa, esto es un llamado a la acción. Participar en los sacramentos, involucrarse en el estudio de la Biblia y fortalecer la comunidad de jóvenes cristianos son maneras prácticas de prepararse espiritualmente para lo que podría venir. ¿Cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida cotidiana? Estas advertencias de Akite nos llevan a una reflexión profunda sobre el estado actual de la fe en el mundo. Es un llamado para cada persona a evaluar su vida espiritual y a hacer los cambios necesarios antes de que sea demasiado tarde. El castigo mencionado por la Virgen no es solo un castigo, sino una consecuencia natural del alejamiento de Dios. Pero, ¿qué más podemos aprender de estos mensajes? ¿Cómo se relacionan con otras apariciones marianas, como las de Fátima? ¿Existe una conexión aún más profunda que explorar? Las apariciones de Akite comparten una conexión fascinante con los mensajes de Fátima, especialmente en lo que respecta al tercer secreto. En ambos casos, la Virgen María alertó al mundo sobre la necesidad urgente de conversión, oración y penitencia. El tercer secreto de Fátima, que hablaba de una gran crisis en la Iglesia y de un posible castigo para la humanidad, parece resonar con las profecías de Akite. Es casi como si Akite fuera una continuación, un refuerzo del mismo mensaje, adaptado al contexto de los años 70. ¿Qué otras revelaciones podrían estar relacionadas? Esta conexión entre Fátima y Akite sugiere que las apariciones no son eventos aislados, sino parte de un plan más amplio de Dios para guiar a la humanidad en tiempos de oscuridad. Las similitudes en los mensajes nos llevan a cuestionar la verdadera escucha y acción según estas advertencias divinas. La insistencia en la necesidad de la oración, especialmente el rosario, y la participación activa en los sacramentos, nos invita a un compromiso renovado con nuestra fe.
Es un recordatorio de que la espiritualidad no es algo estático, sino un llamado constante a la transformación. ¿Cómo podemos responder a este llamado? El vínculo entre Fátima y Akite también nos invita a reflexionar sobre la relevancia de estas apariciones en la actualidad. Los mensajes de ambos eventos no han perdido su urgencia, tal vez nunca han sido tan necesarios como ahora. Estos mensajes nos llaman a examinar la condición espiritual del mundo y a actuar antes de que sea demasiado tarde. Pero, ¿cómo podemos responder a esta invitación? ¿Qué podemos hacer para seguir este llamado? La respuesta podría estar en acciones simples pero poderosas que fortalezcan nuestra fe y nos acerquen a Dios. ¿Qué pasos podemos dar para seguir este camino? Los mensajes de Akite no fueron solo advertencias, sino un claro llamado a la acción espiritual. La Virgen María nos instó a intensificar nuestra vida de oración, especialmente a través del rezo del rosario, que es una poderosa herramienta contra el mal. Participar regularmente en los sacramentos, como la confesión y la Eucaristía, también fue subrayado, ya que estas prácticas refuerzan nuestra conexión con Dios y nos ayudan a vivir según las enseñanzas del Evangelio. En un mundo que a menudo nos distrae de lo verdaderamente importante, estas acciones espirituales nos anclan en la fe y nos protegen de las tentaciones. Pero, ¿qué otras formas prácticas podemos encontrar para vivir una fe más profunda? Además, el llamado a la penitencia fue fundamental en los mensajes de Akite. La penitencia no es solo un acto de sacrificio, sino un camino de transformación interior, donde reconocemos nuestras fallas y nos comprometemos a cambiar. Esto puede hacerse de manera práctica, como el ayuno, la caridad y la abstinencia, que nos ayudan a desarrollar una espiritualidad más profunda y a resistir las presiones del mundo moderno. Estas prácticas nos recuerdan que, a pesar de las dificultades, siempre hay una forma de renovar nuestra fe y acercarnos a Dios. ¿Cómo podemos incorporar estas prácticas en nuestra vida diaria? Este llamado a la acción espiritual, tan presente en Akite, resuena con urgencia en nuestra época. El mensaje de la Virgen es claro: es necesario actuar ahora, fortalecer nuestra fe y prepararnos espiritualmente para enfrentar los desafíos futuros. Cada oración, cada acto de penitencia, cada participación en los sacramentos es un paso hacia esa preparación. Pero hay algo más, un vínculo que nos lleva a reflexionar aún más profundamente sobre estos mensajes. Y sorprendentemente, esta reflexión nos lleva a la figura de un joven contemporáneo, Carlo Acutis, que se conecta de manera singular con los mensajes de Akite. Carlo Acutis, un joven que vivió en la era moderna y ya es considerado beato, parece tener una conexión espiritual con los mensajes de Akite. Al igual que la hermana Agnesa Sagava fue elegida para recibir los mensajes de la Virgen María, Carlo fue escogido para ser un ejemplo viviente de fe, especialmente para los jóvenes cristianos. Su profundo amor por la Eucaristía y su celo por documentar los milagros eucarísticos en todo el mundo reflejan la misma urgencia espiritual encontrada en las apariciones de Akite. Carlo entendió, desde una edad temprana, que la fe debía vivirse de manera concreta y que la espiritualidad debía ser el centro de nuestra existencia. ¿Qué más podemos descubrir sobre esta conexión? La vida de Carlo es un testimonio que resuena con los mensajes de Akite sobre la necesidad de conversión y oración. Utilizó la tecnología de su tiempo para evangelizar, creando un sitio web que catalogaba los milagros eucarísticos y llevando el mensaje de Cristo a todos los rincones del mundo. Carlo creía firmemente que, al igual que la Virgen María advirtió en Akite, el mundo necesita una urgente renovación espiritual. Es un ejemplo moderno de cómo la devoción y el testimonio de fe pueden influir en las generaciones, inspirándolas a seguir los pasos de Jesucristo. Pero, ¿qué evento milagroso podría conectar aún más a Carlo con los mensajes de Akite? Sin embargo, el vínculo entre Carlo Acutis y las apariciones de Akite no termina ahí. Hay un acontecimiento milagroso relacionado con Carlo que sugiere no solo que compartió los mensajes, sino que también fue un instrumento de estos mensajes en nuestro tiempo. Esto abre un nuevo capítulo en la comprensión de las profecías y señales divinas, invitándonos a profundizar aún más en su vida y legado. ¿Qué es este acontecimiento milagroso? ¿Cómo se relaciona con las advertencias dadas en Akite?
Este misterio nos deja ansiosos por explorar más a fondo. Después de conocer los mensajes de Akite y ver cómo se conectan con los signos de los tiempos, se vuelve imposible ignorar el llamado a la acción. ¿Alguna vez has pensado en cómo podría cambiar tu vida si siguieras estos consejos? Quizás sea el momento de intensificar tu vida de oración, participar más activamente en los sacramentos o incluso comenzar una devoción al rosario. ¿Y si estas prácticas simples pero poderosas realmente pudieran marcar la diferencia en tu vida y en la de quienes te rodean? Entonces, ¿qué tal si empiezas ahora mismo? Haz una lista de los pequeños pasos que puedes dar hacia una espiritualidad más profunda. Esto podría ser reservar un tiempo diario para la oración o tal vez estudiar más sobre las apariciones de la Virgen María. Recuerda, cada pequeño esfuerzo cuenta, y no estás solo en este camino. Después de todo, Carlo Acutis, con su ejemplo de fe viva, nos mostró que todos podemos ser instrumentos de cambio, incluso en medio de los desafíos modernos. Así que, ¿estás listo para responder a este llamado? ¿Qué te impide dar el siguiente paso en tu camino espiritual? Si este vídeo te ha inspirado, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Juntos, continuaremos explorando estos misterios de la fe y encontrando las respuestas que el mundo tanto necesita.